Alcaldesa, vamos a dar cumplimiento a lo que dispone la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también la Ley de Transparencia y la Información Pública. Como estaba planificado, es importante que las unidades desconcentradas del municipio de Loja presenten su informe de rendición de cuentas antes de que el municipio en su conjunto lo haga, que entiendo que lo va a realizar el día miércoles 20 del presente mes. Queremos nosotros iniciar con decir algunas cosas importantes de lo que pasa en la empresa. El propósito de este informe necesariamente está alineado con el plan de trabajo que en su momento presentó el exalcalde de Loja. Y allí nosotros nos alineamos en lo que es vivienda social, en el tema de desarrollo humano. Me gustaría que les resalte un poquito para que puedan ver los compañeros, por favor. En su momento se presentó la propuesta como Loja Habitable y el tema de vivienda social. ¿Qué propósito tenía justamente esta propuesta? Propiciar el acceso a vivienda propia, digna y saludable para las familias de sectores bajos y medios. Como introducción, podemos indicar nosotros que la empresa fue creada mediante Ordenanza 021-2011 por el Ilustre Consejo Cantonal de Loja, en base a lo que dispone la Ley Orgánica de Empresas Públicas. ¿Qué objetivo tiene esta empresa? Prestación de un servicio público para facilitar la construcción de soluciones viviendísticas de carácter social y sus servicios complementarios, conexos y afines, que pudieran ser considerados de interés colectivo, que se prestan en base a los principios de eficiencia, accesibilidad, calidad, responsabilidad, continuidad, seguridad y precios equitativos. Un objetivo muy amplio que justamente quienes estamos al frente estamos buscando cómo ir cumpliendo con este objetivo. Siguiente. La estructura organizativa de la empresa, desde luego que está direccionado a lo que es políticas a través de un directorio que está presidido por la alcaldesa del Cantón Loja, un concejal designado por el Consejo Municipal, director o directora de planificación del municipio de Loja, gerente general o director de UMAPAL, director provincial coordinador zonal 7 del Miduri. Estoy leyendo tal como dice justamente la ordenanza. Nosotros nos hemos planteado en el año 2021 cumplir con lo que disponía el plan de trabajo mediante las acciones estratégicas que se propusieron en ese entonces. Una primera acción estratégica es reorganizar la empresa pública municipal de vivienda VIVEN-EP. Y para ello necesariamente se tenía que hacer reformas a la estructura y al reglamento orgánico funcional, actividad que se cumplió en agosto del 2021. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos que estar un poco en el ámbito de la modernidad y de las exigencias que dispone el marco legal. Entonces nos planteamos como una vigencia un poco más como una visión un poco más prospectiva y decimos que somos gestores de la ejecución de políticas locales, planes y programas de vivienda, urbanizaciones de interés social en el Cantón Loja. Y nos planteamos como misión a cumplir gestionar suelo urbano, construir viviendas de interés social con servicios básicos y facilitar el otro con servicios básicos, comercializar a las familias de bajos ingresos económicos que no poseen vivienda urbana para contribuir a dignificar las condiciones de vida de las familias lojanas en un ambiente sano y seguro. Yo cuando analizaba la ley orgánica de vivienda de interés social, me di cuenta que nos hemos anticipado a lo que propone actualmente la ley y que el municipio en este rato está obligado a cumplirla.
Recuerden que esta ley fue promulgada ya en el registro oficial número 29 el 25 de marzo del presente año. Y también nos planteamos algunos objetivos estratégicos para cumplir con esta misión. Proponer políticas de vivienda. Entonces lo que estamos queriendo y buscando en la relación con el municipio, con las entidades municipales, son las políticas en el ámbito local que se planteen el tema de vivienda social. No corresponde simplemente a un referente hacia la planificación, construcción y comercialización, sino más bien están alineadas a las políticas nacionales y dirigidas hacia la estructura habitacional social básica, como un servicio municipal, observando el derecho constitucional de las personas a acceder a una vivienda digna y segura, dirigida a las familias lojanas, y de esta forma contribuir con la planificación de la ciudad y cumplir con los objetivos de desarrollo del hábitat. Un gran objetivo estratégico que esperamos que con la contribución del municipio se lo pueda lograr. Gestionar suelo urbano. Justamente una de las exigencias de la actual Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social es que a través de el municipio, o sea, el municipio, en su plan de desarrollo y ordenamiento territorial y en su plan de uso y gestión del suelo, debe generar suelo urbano en el ámbito urbano y periurbano, dirigido a atender estas necesidades de vivienda de interés social. Entonces nosotros como que nos estamos sintonizando con esa como exigencia de carácter legal. Entonces pensamos que es la búsqueda y evaluación de suelos urbanos públicos y privados para implementar proyectos urbanísticos como el primer paso que se debe dar para tener conocimiento claro y preciso de los posibles lugares que puedan albergar a nuestras familias con vivienda propia. Y un tercer objetivo que nos planteamos es justamente planificar, ejecutar y comercializar proyectos de lotes con servicios básicos y vivienda social. La empresa en su historia ha cumplido con sus dos objetivos. Recuerden ustedes que todos los proyectos tienen lotes con servicios, y hay un proyecto en específico que es La Cascarilla, que es un proyecto que comercializó solamente lotes con servicios. Justamente ese reconocimiento es el que estamos planteando en este tercer objetivo estratégico. Siguiente. También era necesario que se dinamice justamente, acatando la estrategia que planteó el plan de gobierno, la reforma de la estructura y reglamento orgánico funcional, que también se dio en la misma fecha. Entonces ahí tenemos un nuevo esquema. Esto desde luego tiene que ser una dinámica que vaya a permitir que justamente el servicio sea óptimo para que las aspiraciones de las familias puedan cumplirse. Entonces hemos cambiado en el nivel más operativo, porque hemos incrementado en el ámbito social y también en el ámbito administrativo, y hemos también categorizado el ámbito técnico, que es el más importante. Yo siempre les digo a los compañeros, el ámbito social y técnico es lo más importante, es el camino para llegar a la economía. No tiene nada que ver la parte financiera y económica si no funciona el ámbito social y técnico, porque no hay planificación. Por más buenos objetivos que pueda haber, no se puede cumplir ese aspecto. Y vengo batallando todos los días hacia ellos para que se cumplan las aspiraciones de las familias que día a día demandan vivienda de carácter social en la empresa pública municipal de vivienda, que en el municipio es la única que trabaja en ese ámbito. Siguiente. Entonces hemos querido un poco mostrar, de entre lo más importante que se hizo la reforma al reglamento de calificación y adjudicación de beneficiarios, que se posibilita con esta nueva estructura. Y en su artículo 2 tenemos algunos cambios respecto a quienes deben acceder realmente a estos programas. Familias legalmente constituidas, desde luego que sí. Familias sin núcleo familiar normalizado, es decir, la Constitución, ustedes conocen, que reconoce el derecho a toda unión de hecho que transcurra más de 6 meses, se legaliza
sin que ese hecho legalmente se dé. Familias de 2 miembros, o sea, parejas sin hijos. Familias con soporte, hacinamiento por más de 3 hijos. Familias con hijos que estudian. Familias monoparentales, padre o madre solteros, separados, divorciados, viudo, etcétera, etcétera. Familias con un adulto mayor, solteros o solteras con cargo de ellos a sus padres, familias con enfermedades graves o medicamento continuo y familias con capacidades o habilidades especiales. También resaltamos el artículo 17, que justamente los concejales deben de reconocer que hubo justamente una discusión amplia respecto a por qué no se flexibilizaba los accesos a la vivienda de interés social, porque se está pidiendo que contribuyan al 30% del costo referencial promedio de la vivienda, que es una sumatoria de todos los presupuestos generados en las consultorías. De eso se saca el 30%. Entonces, en ese aspecto hemos flexibilizado. Pensamos que un 50% de ese 30% puede ser un pago directo y el otro 50% puede ser mediante un convenio de pago de hasta 6 meses. Con eso permitimos que más familias, en vez de endeudarse, pudieran aportar con sus ahorros y no pensar que el endeudarse en un banco sea la opción para obtener una vivienda. Esto se trata de ahorro familiar. Y el artículo 23, que también generó una polémica bastante importante en el orden político, respecto a que la empresa penalizaba a aquellas familias que desistían de seguir participando en el proyecto. En primera instancia, que yo me acuerdo, hasta el año 2016 era el 10% de todos los valores aportados. Y yo me encontré con un 5% de todos los valores aportados. Ahora no. Ahora hemos pensado, hemos hecho entender al directorio que ese 3% es suficiente para apoyarse en la administración, pero solamente el valor considerado como anticipo, no de la totalidad de los valores aportados. Esto fue un gran logro, justamente para eso también tuvimos la contribución de algunos concejales que hicieron sus planteamientos y llegamos a concretar esta aspiración. Y yo siempre vengo diciendo que cuando uno inicia una administración, tiene que ir abordando los problemas que tiene la institución como tal e irlos resolviendo. Porque esos problemas son los que quitan tiempo de gestión y no permiten caminar. Yo me encontré con varios problemas de carácter legal, creo que son como 19. Aquí he resaltado los más importantes. Lo bueno es que casi todos los problemas de carácter legal los estamos ganando legalmente. No hemos tenido un revés aún en mi gestión. Esperamos que hasta el día que esté no pase eso. Pero es importante que se conozca porque es la única empresa en el país que tiene tantos problemas de carácter legal. Es la única empresa, como yo he dicho, que se metió en la política. Y es un organismo desconcentrado que tiene que estar más bien alejado de la política, porque está dando un servicio con recursos no del Estado, sino con recursos propios de la gente. Y yo no digo que no se fiscalice, sí tiene que fiscalizarse. Para eso existe un directorio que tiene la responsabilidad de fiscalizar las acciones que la empresa emprende a través de su gerente general. Yo sí estoy de acuerdo que se fiscalice. Entonces, como pueden ver, no voy a detallar los procesos legales, pero quería mostrar justamente porque fue un pedido de uno de los beneficiarios que se les indique en esta rendición de cuentas cuáles son los problemas de carácter legal que ha abordado la empresa. Pues en algún momento me escucharon hablar de estos problemas de carácter legal. Y problemas que en muchos de los casos de fácil resolución, porque había hasta mediaciones que nunca las resolvieron. Y yo no puedo decir, porque hubo una administración anterior, yo no soy responsable. No se trata de personas, se trata de gestión institucional. Entonces tiene que abordarse toda la problemática y buscar dejar sin problemas en los proyectos anteriores. Entonces con esta explicación pasamos a ese tema.
También pensé que, luego de encontrarme con un costo referencial promedio que no sé dónde lo sacaron, yo le decía al anterior alcalde Bailón, ¿qué pasó con la unidad técnica de la empresa que no definió o no sumó los costos o los presupuestos que generaron las consultorías y definieron el costo referencial promedio? Porque con el solo sumar, el costo referencial promedio daba 36.475 y lo promocionaron por 29.900, después 30.000. Cosa que nos trajo muchos problemas al municipio, porque la empresa es el municipio también. Si bien es una unidad concentrada, centralizada, pero es una unidad municipal que está involucrada en los servicios que presta justamente el municipio. Entonces, lo primero que pedí yo al municipio, al directorio, perdón, que se me permita socializar la definición o la redefinición del costo referencial promedio. Hicimos una gran asamblea para este tema, y justamente en julio de 2021, en donde se les informó todas las características del proyecto, los niveles de gestión, los niveles de acceso, la parte informativa, y se les indicó por qué cambiaba el costo referencial promedio, porque en su momento hasta se llegó a decir de que era el IVA, no era el IVA. El IVA estaba inserto ya en los presupuestos de cada consultoría. Era más bien que no se sumó unas 2 consultorías que estaban todavía en proceso, y que ese presupuesto subió justamente este monto. Y es por eso que hemos tenido resistencia y desistimientos de mucha de la gente. Entonces ahí dimos la información completa y la gente realmente más bien se reconformó en un nuevo directorio, y ahí viene trabajando de la mano con la empresa, porque están perfectamente informados día a día de las acciones que la empresa realiza. Siguiente. También vi que la empresa solamente estaba entregando un recibo, y una gran inversión que realiza la familia, fruto de un gran esfuerzo familiar, no puede solamente entregarse un recibo, tiene que entregarse un documento, como es la promesa de compraventa, que sea exigible para las partes. Entonces, con el anterior alcalde promovimos justamente una planificación por etapas, y convenimos justamente sortear y adjudicar las 2 primeras etapas del proyecto, que total son 590 lotes. De esos 590, 4 fueron adjudicación directa porque la empresa recibió pago directo, es decir, al contado la vivienda, y eso lo pusimos en validación del señor notario segundo, doctor Vinicio Sarmiento, para que legalice en esa acta que constituyó justamente este sorteo. Tuvimos una gran aceptación de este sorteo, hicimos las explicaciones debidas y pudimos adjudicar justamente cada uno de los predios que en este momento son objeto de intervención con la infraestructura básica. Siguiente. Estamos un poco mostrando qué actividades han cumplido las unidades técnica, financiera y social. Estamos presentando un resumen de la gestión social del año 2021 y vemos cuántos acercamientos, cuántos aspectos de comercialización, incluso cuántos desistimientos se han atendido. Una información que no se transparenta y que queda ahí como cualquier información. Los servicios sociales son los servicios más burocráticos porque pasan de mano en mano, entonces es justo que la gente esté perfectamente informada. Quisiéramos que solamente fuera del proyecto Los Jardines de Punzara, que es el actual proyecto, pero hay acciones de otros proyectos como Victoria 2, como Ciudad Alegría, como Victoria mismo, como Cascarilla, que hubo que seguirlas atendiendo en la parte social. Siguiente. Presentamos también la gestión
presupuestaria. Estamos viendo ahí cuánto realmente ingresó, cuánto se gastó en ese año. Y ahí vemos que, por ejemplo, en Jardines de Pulsara teníamos un presupuesto proyectado de 29 millones. Creo que un sueño muy alto el que se hizo. Es por eso que en la proforma del año 2022 tuvimos que aterrizar en menos de la mitad, como les consta a los miembros del directorio. Porque las proyecciones los presupuestos se basan en proyecciones. Es diferente con el municipio, porque el municipio sí recibe asignaciones presupuestarias estatales. Sí tiene tasas y tarifas y contribuciones por la gestión municipal. Sí, en cambio aquí la única gestión que se realiza es el aporte de cada beneficiario y con eso trabajamos. Entonces las proyecciones tienen que ser óptimas y vemos que, por ejemplo, de lo que se proyectó, solamente se pudo recaudar 2.425.056,54. El proyecto Victoria 2, asimismo, se presentó vender la totalidad de las viviendas y se hizo un presupuesto de 1.084.000 y solamente se logró recaudar 380, me parece que dice allí, disculparán que ya no veo, debe ser la edad, ¿verdad? Proyecto Lote Bonito. Ahí nos hemos encontrado con problemas muy antiguos que incluso yo le había hecho enterar mediante escrito al exalcalde de una deuda que existe de una pseudo asociación de empleados municipales que aún no se paga, que es poquito, 2.500, pero hay acciones que no se hizo. Parece que las inobservancias al marco legal posibilitó que incluso ahí se saque una licencia ambiental con un permiso ambiental que hasta ahora nos tiene con problemas, que ventajosamente Victoria, que también tenía lo mismo, el municipio está a cargo y está financiando esas auditorías ambientales, pero que nosotros en este rato estamos justamente iniciando ese proceso. Ya está contratado, entregado el anticipo y esperemos que en los 3 meses posteriores que tiene la consultoría podamos entregarle al municipio de Loja, porque es un programa que ya está entregado al municipio de Loja y a la empresa no tendría que ver, pero eran auditorías desde el año 2015 en donde no tenía responsabilidad el municipio y teníamos que justamente ejecutarlas. Es por eso que se planificó esa inversión. Está un valor poquito porque en ese entonces hemos tenido que transcurrir por el Consejo Provincial y por la misma unidad de medio ambiente del municipio de Loja para recién en este mes lograr contratar esas auditorías. Realmente el proceso burocrático fue muy amplio, casi 4 meses, porque se tuvo que hacer el estudio de mercado, el estudio de factibilidad y los términos de referencia con la anuencia de estas áreas municipales y del Consejo Provincial, y lograr que el Consejo Provincial nos permita hacer un estudio de auditoría de conjunción, es decir, unir todos los periodos para poder hacer uno solo, porque ya no hay muchas evidencias de lo que pasó en ese entonces cuando se ejecutó el proyecto. Proyecto La Cascarilla también, obras en ejecución supuestamente, más bien yo diría problemas de ejecución. Se planificó 175.754 y lo que se logró recaudar son creo que 65.000 de la venta de lotes excedentes que fuimos descubriendo, porque ha habido muchos olvidos en el proceso. Fortuitamente a veces nos enteramos que existe un predio. Es por eso que en mi gestión hemos hecho un inventario total de cada proyecto para saber cuántas viviendas están con escritura de traspaso de dominio, cuántas están en promesa de compra-venta y cuántas no tienen nada. Entonces, todo eso se ha estado haciendo. En Ciudad Alegría se ha presupuestado 1.359.000 porque ahí existen 10 departamentos. Ahora se han logrado vender unos cuantos, pero aún existen creo que como 7 departamentos en este caso, y es poco lo que ha ingresado en realidad.
pero hemos tenido que hacer obras de asentamiento, obras complementarias, porque los departamentos han estado casi 10 años en el abandono y han estado totalmente deteriorados. Entonces los hemos tenido que hacer los asequibles a quienes demandan justamente departamentos. Obra Pía. Ahí hemos tenido que justamente presupuestar un valor, aunque no existe cómo, porque nos encontramos con dos consultorías. Una que aún está en casación en Quito, porque se declaró un contratista incumplido y que no sé cuándo saldrá de ahí, porque es un proceso que puede durar 5, 10, 15, 20 años. Y el otro que estaba vigente, porque aun cuando el directorio en el año 2019 declaró abandono de ese proyecto por inseguridad, por alta saturación del suelo, los gerentes siguieron ejecutando ese proyecto, no pararon a tiempo. Se entró un proceso de mediación, yo encontré la 15ª mediación ya, y pude resolverlo de manera inmediata, como le consta a una colega que está presente. Entonces esas acciones también posibilitan que vayamos disminuyendo gastos económicos. Felizmente ya incluso hemos cumplido con el compromiso que adquirió la empresa y estamos cero problemas en ese proyecto. San Lucas corresponde a un valor que cuesta un predio que fue dejado por la empresa para obras comunales, pero como la empresa no puede directamente hacer esa gestión, por resolución de directorio se pasó el año pasado ya a planificación para que lo reciba como zona verde y lo pueda entregar a la junta parroquial o a los mismos beneficiarios del proyecto de asentamiento de San Lucas. No sé en qué estado estará, pero yo ya cumplí con ese proceso, he reiterado ese pedido en la sesión anterior. Espero que realmente el nuevo director de planificación retome ese aspecto y podamos justamente liberarnos de ese problema, porque para nosotros es un problema, es un bien que no lo podemos utilizar y está allí y con un valor. Y también nos habíamos planificado proyectos nuevos y se había planificado en ese entonces 2.099.100. Creo que hemos trabajado nosotros haciendo una serie de evaluaciones con la información que nos ha entregado en la División de Planificación del municipio de Loja. Desventajosamente han sido suelos no aptos para las políticas de la empresa pública municipal de vivienda, porque tiene un alto costo de compra y sobre todo de dotarle de servicios básicos. Muchos están sin actividad de servicios básicos y los municipales que nos entregaron han correspondido a zonas verdes, entonces una información no muy adecuada. Siguiente. Estamos viendo ahí una determinación de cuántos procesos de contratación se han realizado en menor cuantía: 107, catálogo electrónico 6, contratación directa 1, menor cuantía 2, licitación 1, que es justamente la que está ejecutándose en este rato. Estamos mostrando también cuánto del personal se ha movilizado y existe en realidad en la empresa. Son 17 personas que son las absolutamente necesarias. Yo quisiera más técnicos, pero desgraciadamente no es posible, porque como tenemos una estructura orgánica que no permite justamente la creación de partidas, de así hacerlo tendré que yo reformar nuevamente este reglamento orgánico funcional para que se creen las partidas correspondientes y se pueda funcionar de otra manera. Siguiente. En la jefatura técnica se han realizado una serie de procesos, especialmente de años anteriores. Miren ustedes, del año 2008. Primero me encontré con 9 procesos, que muchos de ellos no tienen ni acta de entrega-recepción provisional. Otros falta entrega-recepción definitiva. Hemos logrado que 2 oferentes acepten firmar las actas definitivas, porque faltaba esa acta. Eran proyectos que ni siquiera se puede verificar el cumplimiento de la obra que fue contratada. Hemos hecho 2 presuntas, porque aquí así dispone la ley presunta institucional,
artículo 81, segundo literal me parece que es. Pero 5 estamos notificando por la prensa que hay que hacer por 3 veces en prensa de curación local, regional y nacional, porque no hemos podido localizarlos. Yo he pedido que máximo la próxima semana ya tengamos esos resultados para de una vez hacer las 5 presuntas más y finiquitar ese problema. Pero también nos encontramos con procesos que todavía estaban encaminados, como la casa modelo, que se logró ya recibir definitivamente, con ciertas correcciones que se dispuso, como el movimiento de tierras en la apertura de las calles y parte del terraceado, que estamos incluso en verificación previo a la recepción definitiva. Como ya se recibió anteriormente, queremos verificar con el área técnica justamente para que no tengamos problemas de que incluso estamos en el trato de auditoría de ese proceso. Y otras más, como por ejemplo las obras complementarias que les dije en Ciudad Alegría, los lotes para adaptarlos y poderlos vender. Obras complementarias que tuvo que hacerse en Victoria 2. Victoria 2 es un proyecto que no tiene riesgo. Primero, está fuera de la zona de riesgo. Segundo, es un conglomerado rocoso que ni siquiera permitió hacer las prospecciones. Entonces eso nos da la seguridad de que esas 13 viviendas que ahí están construidas, las viviendas estén totalmente seguras. Con la cooperación del municipio de Loja hicimos adesentamiento a través de la construcción de bermas, que tenía que irse un poco más allá porque se dispuso a parques y jardines. Ahí solicito a la Coordinación General que por favor nos ayude, porque hay muchas cosas que están en los funcionarios, porque se olvidan, porque no sé si les conviene o no, se olvidan. Se tiene que adecentar las bermas porque se tiene que sembrar pasto para evitar justamente que haya erosión del suelo y también que la escorrentía de aguas lluvias nos vaya dañando el talud. E incluso tenemos que hacer un adesentamiento porque hemos visto que el abandono de estas bermas ha hecho que se vuelva vulnerable esa parte. Pero ¿qué hemos hecho nosotros allí? Nos encontramos que las viviendas estaban comercializadas sin hacer así bordillos. Imposible de creer, pero así fue. Entonces planificamos y presupuestamos la ejecución de un proyecto complementario para construir aceras y bordillos. Pero también teníamos que darle estabilidad a ese talud que lo aceptamos con la construcción de bermas. Y construimos muros de pie de talud para darle seguridad a las familias que adquieren esas viviendas. Y con eso estamos prácticamente un 85% de venta de esos proyectos. Esperemos que en este mes se pueda ya concretar el 100% porque es una carga presupuestaria y es un problema tener 13 viviendas que estar con el cuidado, ¿no es cierto? Entonces esas obras también hemos hecho nosotros y otras que son pequeñas, que son por infiltración directa, que también están constando ahí, como son rediseños de muros, ¿sí? Diseño de terrazas para hacer los rediseños de los muros, terrazas, muros laterales para implantar las viviendas. Y hemos contribuido con las unidades municipales en los 2 procesos de emergencia a través de la entrega de información de asistencia técnica para que las consultorías adopten todas las experiencias anteriores y sean referentes para tener un criterio mucho más amplio de los resultados que arroje la consultoría, tanto de Victoria como de los del CNE. Es por eso que incluso más adelante veremos que hemos replanificado nosotros la construcción de los jardines de Pusara, no porque esté en riesgo, sino porque pensamos que un riesgo que es colindante puede traernos problemas posteriores y más vale prevenir que lamentar. Sí. Siguiente. Ahí está lo que les decía, retomar y analizar minuciosamente el proyecto de la cascarilla. Es otro de los planteamientos que constaba en el plan, justamente del alcalde Bailón. Entonces ahí nosotros lo que hemos hecho es comercializar 5 lotes excedentes. Hemos escriturado 8 predios que aún no estaban escriturados. Hemos recibido 2 obras ejecutadas de 2 proyectos pendientes. Uno que es la mitigación
de una quebrada que pasa por casi el centro de la urbanización, que solamente faltaba hacer un pequeño adesentamiento, fruto de observaciones que realizó la Comisión de Entrega-Recepción Definitiva, que no la hicieron en su momento, que incluso el contratista le pagó y a Obras Públicas Municipales para que haga ese adesentamiento, y el otro corresponde a la construcción de la estructura de las vías, que también hemos logrado ya definir la parte legal, porque ahí se dejó materializar una recepción presunta planteada por el contratista, y desgraciadamente estamos liquidando en este rato un reajuste de precios que ventajosamente no es muy alto, que son $3.400, y con eso está totalmente concluido. Siguiente. El proyecto que ha traído mucha cola y que me tiene ya con los nervios de punta y con la salud bastante deteriorada. Cumpliendo con una estrategia, justamente, con una acción estratégica del plan de gobierno del alcalde, es diseñar e implementar un proyecto de vivienda para sectores populares. Entonces inicia el proceso de acercamiento, negociación y adquisición de un predio que existía contiguo o antes de Ciudad Alegría, que fue de propiedad de la Cooperativa de Producción Minera 11 de Julio. Ustedes pueden darse cuenta cuál es la propuesta que se presenta en Jardines de Pusara. En realidad lo que se compró fue 122,000 metros, pero había un proceso anterior de planificación que no se materializó. Por parte de la familia Valdivieso, que fue la primera propietaria, lo que se hizo es planificar una urbanización y se entregó áreas de margen de protección de las quebradas al municipio de Loja. La minera con esa planificación hizo una replanificación asimismo de lotes y ya entregó áreas verdes y comunales. Entonces el área real que quedaba para comercializarse era 122,000 y pico. Es lo que realmente la empresa compró. Pero para planificar este territorio, debido a que no se materializó las anteriores planificaciones, se tiene que tomar las áreas que correspondían inicialmente a ese predio con objetos de planificación, no como propiedad, con objetos de planificación, porque toda urbanización tiene que tener, si instalada una quebrada, margen de protección de la quebrada, tiene que tener áreas verdes y comunales, además de lo que son vías y los lotes en sí. Entonces se logró planificar 813 lotes para 810 viviendas. ¿Por qué 810? Porque 2 lotes están destinados a las plantas de transformación eléctrica, porque estamos hablando ya de una red eléctrica soterrada, y uno estamos captando una alcantarilla que nos dejó de regalo el Ministerio de Transportes y Obras Públicas fiscales, nos dejó botando una rápida en el predio, y tenemos que canalizar y captar esas aguas, que incluso nos trae un costo superior a la que estaba planificado. Ustedes ven que hay una población proyectada de 3.500, que es justamente lo que está haciendo en este rato, pero este proyecto veremos que sufre una transformación. Siguiente. Hemos hecho una replanificación. Lo que está de rosado es lo que está contiguo a la zona que tiene afectación de Héroes del Cenepa. Y para no tener problemas, que se cumplan las obras de mitigación que se extienden incluso a ese territorio, nosotros hemos dejado como una cuarta etapa. Inicialmente estamos reservando 133 soluciones habitacionales. Para la ejecución de este rato, el proyecto se reduce a 676 viviendas. Lo que hemos estado buscando es que las experiencias anteriores no se nos vayan a repetir. ¿Por qué? Primero, tenemos una afectación por la vía lateral de paso, que está bajo un talud, que tiene mucha escorrentía a través de la vía y a través del subsuelo. Entonces lo que se está haciendo es allí hacer un drenaje calle por calle para captar todas las aguas subterráneas que pueda haber en el sector. Incluso con el diseño que se nos presentó, hemos tenido que hacer cambios en el proceso constructivo para captar todas las aguas
Y eso justamente ha generado credibilidad en los beneficiarios, que ellos constantemente están yéndose a visitar el proyecto y haciendo un monitoreo del proyecto. Eso es importante que nos acompañen. Entonces vemos las etapas de planificación allí. Solamente se va a hacer la primera etapa, la segunda etapa y una tercera etapa que solamente es de 88, de los cuales creo que hay 69 predios todavía por comercializar. Sí, que esperemos que en los próximos meses, con la ejecución de las primeras viviendas, la gente reconozca el trabajo y se dé el beneficio, no de la duda, sino de creer en los servicios municipales que se han planteado a través del anterior alcalde y de la señora alcaldesa. Hemos tenido justamente el respaldo de ella y por eso estamos acá parados todavía. Entonces, esa es la verdad de este proyecto. Estamos con un avance muy importante en este rato. Y yo decía en la mañana, en una entrevista, que tenemos el 90% de la red de alcantarillado sanitario, un 80% del pluvial y casi un 60% del sistema de subdrenes, calle por calle. Eso posibilitará que nosotros ya en el próximo mes trabajemos ya con la red de agua potable y con conexiones domiciliarias de todos los sistemas. Ahí estamos viendo, ahí estamos definiendo qué procesos se han ejecutado ya. Ahí estamos hablando de qué consultorías se pagaron todavía en el año 2021 y se recibieron. ¿Qué construcciones se hicieron? Estamos hablando de la casa modelo. Desgraciadamente la imagen no muestra mucho el valor, pero se utilizaron solamente $20,000 en la casa modelo. ¿Sí? Primero porque tiene una estructura diferente a la diseñada actualmente. No es que está mal, está en función de la norma, pero está ubicada en un sector que no tiene ningún problema, además de que es plano, esta va a estar totalmente segura. Y con la construcción de las viviendas colindantes vamos a lograr aceptar esa seguridad que tiene la vivienda. ¿Sí? Ahí estamos mostrando entonces la casa modelo, cuál fue el proceso constructivo. ¿Sí? Asimismo, el contrato de apertura de vías que está a nivel de subrasante. Es decir, se cortó ya lo que corresponde a la estructura. En unas calles tiene 80 centímetros la estructura de la vía y en otras, por donde circula el bus, tiene 85 centímetros. Que estamos hablando de mejoramiento de suelo, su base y capa de rodadura. Eso hay una resolución de directorio que la quiero plantear en esta tarde, que espero que en estos días nos dé ya la viabilidad la señora alcaldesa, porque está a través de obras públicas trabajando ese aspecto, que el directorio resolvió que el municipio, a través de la Dirección de Obras Públicas, le corresponderá ejecutar esa obra. No lo va a hacer gratis, desde luego que al final tendrá que cobrar el valor que corresponde por la estructura de la vía, pero inicialmente no se quiere gastar en ese recurso, sino más bien que el municipio contribuya temporalmente y luego, una vez que se liquide el proyecto, se le pague al municipio por esta actividad. Esperemos que ya se vaya cumpliendo. Siguiente. Como les decía, entonces, los proyectos que también de sectores populares también se trabajó en Victoria 2, en esa manzana J' y K', que son las que están justamente contigo en esta zona verde, en donde están las viviendas. Ahí se han hecho las obras complementarias que ya mencioné y se ha ejecutado estas viviendas, se ha terminado, se las ha recibido. Existe una inversión importante. Lo que pasa es que frente a tremendo presupuesto que se planificó, posiblemente el porcentaje de inversión va a ser muy pequeño, no llega ni al 10%, pero hay una gran inversión en ese caso, más de $3 millones. Siguiente. Estamos mostrando una panorámica del proceso constructivo de Victoria 2, cómo está en este rato el proceso. ¿Sí? Viviendas totalmente terminadas. Ahí se desalineó la política que tiene Viven EP desde sus orígenes. Viven EP entrega viviendas habitables, no viviendas terminadas. Pero no sé por qué razón en la gerencia anterior se decidió hacer viviendas totalmente terminadas, que ha sido una contraposición entre los departamentos que sí son totalmente terminados y las viviendas, porque la gente dice, a ver,
Si yo en lugar de comprar un departamento que sí está terminado, tengo una vivienda que también está terminada, tienen el mismo costo. ¿Por qué tienen el mismo costo? Porque como está ubicado las 13 viviendas en un proyecto antiguo, el costo de terreno es muy bajo, el costo de infraestructura es muy bajo. En definitiva, solo pesa las obras complementarias adicionales y la edificación misma. Pero es una vivienda muy bonita, que ya creo que no hay más de unas 2 o 3. En este rato la estamos comercializando, pero ha habido esta degradación, justamente esta contraposición de las dos propuestas. Siguiente. Ahí vemos los jardines de Punzara, digamos de Ciudad Alegría. Ahí también hemos hecho obras complementarias porque nos encontramos, como les dije, con 10 departamentos, 7 terminados y 3 sin terminar, que tuvimos que resentarlos, y eso nos dio un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque los vecinos de los bloques también hicieron que se cojan las fisuras de las fachadas, con el compromiso de que ellos iban a pintar, y no cumplieron, no las han pintado hasta ahorita. Sería bueno que ese trabajo conjunto realmente lo logremos todos, porque el compromiso de ellos fue a resentar. Yo tengo un departamento en Quito, y a mí todos los años me cobran 140 por desentamiento del departamento, digamos del bloque, donde está ubicado mi departamento, porque ahí se hace funcionar el reglamento que dispone la ley orgánica de propiedad horizontal. Aquí no. Ahí incluso nosotros hemos hecho una propuesta de sobrecubierta en la terraza, y les hemos entregado gratuitamente, y observé que la administración anterior también se entregó una cubierta que se la está construyendo. Entonces ahí la gente tiene 2 propuestas. Ahora veo que están proponiendo que el municipio les haga como contribución de mejoras de la gente que no tiene, cuando más del 50% ya está con las cubiertas. Entonces el municipio tendrá que revisar el marco legal, a ver si es posible, y entrará en ese proceso de negociación de contribución de mejoras, y a lo mejor cumple con ese objetivo propuesto por los beneficiarios. Siguiente. Entonces ahí está, estoy mostrando todos los bloques que se intervinieron exteriormente, donde están ubicados nuestros 10 departamentos, que no son en todos, ¿no? Pero contribuimos con la comunidad. Siguiente. El proyecto denominado, porque hay un objetivo planteado que es retomar y culminar el proyecto de Urbanización Solidaria Carigán. Es un área bastante importante, 141.014.2 hectáreas. El costo de 1.305.033. Pero ahí se utilizaron fondos de la empresa para comprar eso. Fruto de la venta de departamentos y casas de Ciudad Alegría, fruto de la venta de cascarilla, etcétera, etcétera. Incluso parte de jardines que ya se pudo recaudar ese dinero. Existen 2 procesos allí. Una auditoría por la compra de ese terreno, cuyos resultados ya emitió con sanción justamente la Contraloría, pero que no ha tenido eco. Eso ya está, entiendo que en Procuraduría. Pero el directorio resolvió abandonar en junio, y como les decía, el proceso lo hicieron continuar. Entonces nosotros, el proceso que estaba activo, recibimos en 15ª mediación, nos reunimos con el oferente, pusimos las cosas claras y les propuse una terminación por mutuo acuerdo, que era lo lógico, porque ellos habían cumplido. Además había un informe pericial que decía qué se tiene que hacer y qué monto se tendría que pagar en el caso de que se llegue a esa terminación. Felizmente nos pusimos de acuerdo, hicimos la terminación lateral, pero como en una consultoría se paga por el producto final, nosotros recibimos los estudios debidamente aprobados por parte del consultor e hicimos el pago que corresponde justamente a lo que disponía la pericia de carácter técnico. También hemos hecho un trabajo conjunto con el municipio de Loja,
porque tampoco puede quedarse ese suelo ahí en el abandono, no. Además tiene un valor que tenemos que buscar la forma de cómo recaudarlo. Por resolución de directorio se propuso que la Dirección de Planificación realice una propuesta técnica de uso de ese suelo. Entonces ellos en la propuesta plantean realizar un parque temático, ¿sí? Que me parecía muy importante porque ahí ahora ya se ha formado incluso una laguna en el predio. Más aún las cosas no funcionan. Y hacer un parque de recreación con microempresarios en el sector. Yo espero que realmente esto ya vaya calando en la gestión de las nuevas autoridades y lo podamos concretar. Esto sería muy importante. Quisiera comprometer a la concejala Karina que echar una mano, porque es importante que este suelo pudiera ser entregado por la empresa con la permuta de otro suelo que el municipio tenga. Yo he hecho algunas propuestas ya. El uno es Circo Social, que ya está hecho el estudio, hemos propuesto que se nos entregue, y el otro es la Mecánica Municipal. Creo que son dos predios que podían pasar a la empresa para que planifique la empresa la ejecución de proyectos de vivienda social y el municipio reciba ese predio como contraparte para que se haga este parque temático. La solución ya está, porque hemos presentado la evaluación justamente de estos predios. Es más, en el predio de Mecánica Municipal hicimos un convenio con la autorización del directorio con un maestrante de la Universidad de la SUAY, y él está trabajando ya en una propuesta de vivienda de interés social de carácter de proyección horizontal y viviendas individuales. Entonces esperemos que esto se vaya madurando por el bien de la gestión municipal y sobre todo por la empresa. Ahí está una de las propuestas, justamente Mecánica Municipal, el primer predio que pensamos que debiera pasar. El otro era una propuesta de utilizar parte de la área verde de el predio Mater Dei, sin afectar realmente el predio Mater Dei, porque haya tenido que se han unido dos zonas verdes, pero eso solamente se puede hacer vía permuta con predios de personas que estén damnificadas. Entonces incluso yo he propuesto a la señora alcaldesa que para dar solución parte de los del CENEPA y Victoria se pudiera solucionar con las primeras 108 viviendas de reasentamiento en ese predio, porque tiene una gran ventaja ese predio, tiene todos los servicios básicos alrededor, no hay que más conectar en la parte interna, y las viviendas van a tener un costo que no va a pasar los 22 o 23 mil dólares. Entonces también eso, madurar esa propuesta. Y la otra es que se inició en el mes de noviembre la reversión del predio Circo Social, que fue entregado al Midubi en donación para que se ejecute un proyecto de vivienda de interés social, pero tenía una cláusula que si dentro de un año no se ejecutaba el proyecto, se tenía que revertir al municipio de Loja para que el municipio lo pueda reutilizar en sus propios proyectos. Y yo ya le he pasado hace 35 días al secretario general del Consejo para que continúe con ese proceso. Espero que realmente en los próximos días pueda tener una respuesta positiva, porque es un predio que lo estamos subutilizando y además está botado allí. Es un predio municipal que se lo puede utilizar. Siguiente. Bien, dentro del proceso de la mesa técnica, en una de las reuniones que se realizó el 7 de febrero de 2022, en la mesa técnica de asentamientos humanos, hubo dos preguntas que fueron respondidas y que está constando en el informe que va a presentar la alcaldía como este informe. Y la primera pregunta es: ¿cuál es la verdadera situación legal de los terrenos del proyecto habitacional Jardines de Fonsada? Lo he dicho muchas veces. El municipio, a través de su empresa, compró legalmente
el predio Jardines de Pusara, predio Pusara en ese entonces, a la cooperativa de producción minera 11 de julio. Existen las actas de resolución de esa cooperativa, en donde dan de baja las resoluciones anteriores y deciden vender, incluso dan de baja una resolución que ellos ya resolvieron anterioridad, venderlo en 8 millones ese predio. Y para negociar con el municipio, porque el municipio no puede comprar predios que sobrepasen el avalúo catastral municipal, justamente dieron de baja para que sea la oferta y la demanda quien haga eco y se pueda comprar. Están los informes de resolución del directorio de ese entonces, en donde aprueban a comprar 122.000 a un costo de 4.300.000 y pico. Sí existen demandas, ¿sí? Hay una demanda que está vigente. Pide uno que ha sido hace 10 años socio de la minera y que por una acción de protección todavía supuestamente sigue siendo socio, pero son adjudicatarios del año 1999. Solo constaba en el acta, pero no continuaron con el proceso. Ni siquiera les dieron promesa de compraventa. Entonces yo siempre he dicho, la acción que ellos tienen que emprender no es con el municipio de Loja, es con la minera si ellos se sienten perjudicados en alguna forma. Pero ellos no son propietarios del predio. La escritura está debidamente legalizada en el registro de la propiedad. No tenemos ningún inconveniente si no estuviéramos haciendo inversión en ese predio. Yo he presentado incluso a quien ha requerido la documentación de soporte correspondiente. La segunda pregunta: ¿por qué en los proyectos de vivienda Viven no se han ejecutado viviendas para las personas con discapacidad? Ahí yo respondí de dos formas. La primera, que la vivienda para personas discapacitadas o grupos vulnerables corresponde al primer segmento dispuesto por la política de vivienda y que está materializado en el acuerdo ministerial, me parece que 020-2021, ¿sí? Que justamente es viviendas gratuitas de un costo de hasta $23.000, en donde realmente reciben este beneficio aquellas familias que tienen un registro social inferior a 34,87 puntos y personas con discapacidad, personas que reciban el bono de desarrollo humano. Y también respondí que en nuestros proyectos, que cuál somos responsables del segmento 2 y 3 de vivienda social, nosotros sí damos acceso a personas con discapacidad o vulnerables que tengan la capacidad de pagar la vivienda, porque el fin de la empresa es comercializar viviendas a cualquiera que demande. Entonces esa pregunta fue ya respondida oportunamente y simplemente les quería comunicar. Siguiente. Bien, solamente quiero agradecerles y decirles que hemos adquirido un nuevo lema. Espero que se alinee con las políticas del municipio de Loja. Es gestionar, planificar y ejecutar viviendas de interés social para tu familia.